Buenas noches, mis hermanos. Estamos en vivo en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, catequesis, formación. Realmente, queridos hermanos, siempre para mí va a ser un gusto poder compartir con cada uno de ustedes, con nuestros invitados, para aprender más sobre nuestra fe, para fortalecer nuestra fe y, por supuesto, para acercarnos más a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? Recuerden, queridos hermanos, siempre al empezar, cuando entren, denle like, comenten y compartan para que pues este video pueda llegar a más personas. Depende de cada uno de ustedes para que el mensaje pueda llegar a más personas y así pues evitar tanta desinformación que hay. Como ven, nuestro querido hermano, el Padre Tomás, ya se encuentra en vivo. Ya lo vamos a saludar. También quiero invitarlos a que se suscriban a dos canales nuevos que tengo, Miguel Ángel Hidrogo Entrevistas, o Entrevistas Miguel Ángel Hidrogo, mejor dicho, donde pues allí vamos a compartir o compartimos pedazos de cada entrevista para las personas que quizás no tengan tiempo de verla completa, ¿ok? Y también empecé un video que se llama Historias Desconocidas de la Iglesia, donde pues allí compartimos historias, nos apoyamos de la inteligencia artificial con animaciones, está quedando muy bonito. Así que pues las personas que quieran también conocer este canal, suscríbanse a Historias Desconocidas de la Iglesia. ¿Cómo está, padre? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, Miguel, gracias por invitarme y bueno, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. No, qué bueno, padre, qué bueno, porque sé que estaba de viaje, estaba un poco cansado, pero bueno, gracias a Dios ya instalado, me imagino, y de ya con mayor energía, ¿no? Ciertamente, estoy estudiando estas 3 semanas que vienen, así que contento de poder dedicarme al estudio finalmente por al menos un tiempo, porque después cuando vuelva a la parroquia ya tengo que preocuparme principalmente de las cuestiones pastorales, pero ahora aprovecho para llenarme de oración y de estudio para después compartirlo con la gente de la parroquia y con ustedes también, ¿no? No, y lo agradezco profundamente, Padre, y de verdad que todas las personas que estén acá conectadas, pues la manera de agradecerle al Padre por su tiempo es, como dije, pues compartiendo el video a más personas. También pues escriban en los comentarios. Dios lo bendiga, Padre Tomás, gracias por su catequesis. Vamos a escribir en los comentarios, Dios te bendiga, Padre Tomás, gracias por tu catequesis. Padre, de hecho yo veo muy seguido que hay personas que a veces como que no les gusta tanto ver a sacerdotes en las redes sociales hablando con la verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, veo en su cuenta de ex antiguo Twitter que tiene como muchos haters, ¿no? Inclusive personas que se dicen católicas. Sí. Lamentablemente mucha gente no está acostumbrada a escuchar la palabra verdad, ¿no? Ese es el problema. Como que tendríamos que ser políticamente correctos los sacerdotes y decir lo que la gente quiere escuchar. Y yo siempre les digo, soy sacerdote, no político. Justamente mi función es decirles la verdad. Ahora, ciertamente que yo distingo entre la persona confundida y la persona que es un hater. Los haters no los vas a convencer nunca, digas lo que digas, ¿no? Pero esa gente confunde a otras personas que dicen, bueno, ¿tendrá razón el hater o tendrá razón el padre? Yo lo que siempre les digo es que Jesucristo era muy duro con los fariseos. De hecho, les decía raza de víboras, hipócritas, les decía de todo un poco. Y Cristo era muy compasivo y tenía mucha compasión con los pecadores arrepentidos. Y bueno, de eso se trata. Con la gente confundida, uno con firmeza le dice la verdad, pero se las trata con más dulzura, con más caridad. Ahora, después con los fariseos hay que ser un poco más duros porque la única manera de que se conviertan, si se convierten, es con un poquito más de vinagre, como decimos en mi país, ¿no? Pero bueno, Así para es. resumir lo de los haters, sí, es como que hay mucha gente hay todo grupo de gente, ¿no? Pero mucha gente se mete simplemente a criticar el apostolado que uno hace porque ellos piensan que nosotros los sacerdotes deberíamos estar en la sacristía y no deberíamos compartir nuestra fe ni tampoco lo que opinamos con el mundo entero, lo cual eso es mentira, ¿no? O sea, no estamos para conservar el talento de la fe en nuestro corazón y enterrarlo, estamos para compartirlo, justamente. Qué bueno, padre. Padre, y pues para ya ir empezando a tocar este tema, que pues cada vez que el Papa habla, cada vez que el Papa dice algo,
pues siempre tiene pues defensores, siempre tiene opositores, pero al final gente queda como confundida, los mismos medios se encargan de maximizar quizás a veces hasta mentira, porque yo me atrevería a decir que más del 97% de las cosas que aparecen en los medios sobre el Papa, que el Papa dijo, que el Papa no dijo, a mí me llegan todos los días, por ejemplo, mensajes de las tías o de la mamá, textos que dicen firmado Papa Francisco. Yo le digo, mamá, pues el Papa nunca que yo sepa ha dicho eso, ¿no? En otras ocasiones, por supuesto, ha declarado pues algunas cosas que pues tendemos quizás a no entender o cuál es la intención de hacerlo, pero pues en el caso de esta última declaración ha dejado como mucha mella, ¿no? O sea, inclusive pues obviamente protestantes se aprovechan para hablar sobre esto, personas antipapa sin como mirar el contexto o la intención que quiso decir el Papa te habla, no, mira que es un hereje. Los conspiranoicos pues también te van a decir, mira, ahí está la profecía donde se habla de que el Papa quiere unificar todas las religiones y están haciendo una mega iglesia en no sé qué país donde ya todas las religiones son iguales. Y por supuesto, pues los protestantes, inclusive, pues tengo que decirlo con tristeza porque en este canal hemos orado mucho por Fernando Casanova, pero inclusive ya se fue de la iglesia y todavía sigue metiendo cizaña, ¿no? También comentó con sarcasmo e ironía esta declaración del Papa Francisco. Entonces, en primer lugar, padre, ¿qué debemos hacer pues antes de hablar ya del tema de lo que dijo el Papa, lo que quiso decir, la intención, que estuvo bien, que quizás no estuvo tan bien dicho, pero ¿qué nosotros como católicos debemos hacer cuando pues existe tanta confusión y que muchas veces las cosas que se dicen son mentiras, pero no las creemos y nos entristecemos, ¿no? Con estas cosas. Yo creo que ante todo, me parece que el Evangelio del domingo pasado fue providencial. Eso es lo Sí, que yo opino, porque el domingo pasado fue el Evangelio de San Marcos, no el de San Mateo, que es mucho más explícito. Pero si juntamos el de San Marcos y el de San Mateo, es más o menos lo mismo. Cuando Cristo les pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Bueno, ahí Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Cristo le dijo una cosa que para mí marca, no solamente para mí, sino para los teólogos, ¿no? Marca la infabilidad papal. Le dice, bienaventurado eres tú, Simón, porque ni la carne ni la sangre te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que nosotros sabemos. sí, Es decir, ahí vemos la parte infalible del primer papa, de Pedro. Pero inmediatamente después, porque esto ocurre en el mismo Evangelio, si uno sigue leyendo, inmediatamente después Cristo empieza a hablarles a los apóstoles de la crucifixión, de la pasión, que iba a tener que morir, que iba a tener que padecer mucho en manos de los hombres, y Pedro lo agarra aparte y le dice, sí, no, Señor, eso no sucederá. ¿Y qué cosa le dice Cristo? Apártate de mí, apártate. Satanás, va de retro, Satán, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Es decir, acá nosotros los latinos tenemos un gran amor por el Papa y me parece muy bien que lo tengamos, porque eso nos lo inculcó España, justamente con su evangelización. Y el mismo San Luis María Griñón de Montfort decía que teníamos que amar las tres cosas blancas, que es la Eucaristía, la Santísima Virgen María y el Papa. Es decir, ese amor por el Santo Padre no lo tenemos que perder nunca. Sin embargo, tenemos que recordar que está la parte humana del Papa y tenemos que recordar que está la parte sobrenatural, que es el don de infabilidad, ¿no? Yo no, sin entrar todavía en lo que dijo Sí, el Papa ahora, pero no sería la primera vez que un Papa dice cosas que no son ex cátedra. ¿Qué cosa es ex cátedra para los que están escuchando? Es cuando el Papa quiere definir un dogma o quiere definir doctrina de magisterio ordinario definitivo, o sea, cuando algo se tiene que creer para toda la iglesia. Bueno, no sería la primera vez
que un papa diga algo que no es ex cátedra, que no es dogma y que sea equivocado. O sea, tenemos el caso del Papa Honorio. El Papa Honorio en el siglo VI. ¿Qué cosa pasó ahí? Estaba toda la discusión monoteísta. Para hacerla simple, la discusión monoteísta era aquella discusión, aquella herejía que decía que Cristo tenía solamente voluntad divina, pero no tenía voluntad humana. O sea, diciendo que Cristo era Dios, pero no era hombre. Entonces, y lo dijo un papa. Exactamente, eso es una herejía. ¿Qué cosa pasó con el papa? El papa mandó una carta al patriarca Sergio, un patriarca ortodoxo, donde él afirmaba, bueno, en ese momento era católico, porque los ortodoxos recién se separan en el siglo XI, ¿no? Pero en ese momento era un patriarca de la Iglesia Oriental, católicos hasta ese momento. Bueno, la cosa está que el Papa Honorio manda esa carta al patriarca Sergio afirmando la doctrina monoteísta, o sea, diciendo que Cristo tenía solamente voluntad divina. Ese papa fue, después de su muerte, condenado como hereje y fue anotado en una lista de herejes. Y bueno, hay un montón de papas que dicen, bueno, entre los herejes, Papa Honorio, ¿no? Es decir, eso ha ocurrido, ciertamente. Y después también sucedió no solamente con el Papa Honorio, sino que al inicio de, más bien dicho, siglo IV, cuando estaba toda la disputa entre los arrianos y los católicos. Cuando San Atanasio es desterrado, también San Cirilo, o sea, los pocos obispos católicos que había fueron desterrados. El Papa Eusebio, en ese momento, bajo presión, esto fue bajo presión, porque en realidad el Papa Eusebio no lo quería hacer, es bien claro, ¿no? Pero bajo presión firmó una fórmula semi-arriana, que también era herética. Después se arrepintió, bueno, en fin. Pero la cosa está que no sería la primera vez que un papa dice algo, entre comillas, herético, pero los teólogos y los cardenales, todo el mundo entendió que no era ex cátedra eso, que no lo decía desde la silla de Pedro como obligación para toda la iglesia y para que tenga que ser creído por todos, no. Acá era el Pedro hablando según la parte humana, cuando Cristo le dijo, va de retro Satán. Entonces me parece que esta distinción hay que entenderla y hay que asumirla, porque es tan anticatólico, y esto lo voy a decir con todas las letras, es tan anticatólico decir que el Papa no es infalible en nada, como decir que el Papa es infalible en todo. O sea, las dos posturas son totalmente anticatólicas. El Papa, según el Concilio Vaticano I, es infalible, y esto está en la Pastor Eterno, es infalible solamente cuando define un dogma o cuando define doctrina definitiva para toda la Iglesia. Están los dogmas, pero también, por ejemplo, lo de Juan Pablo II, que Juan Pablo II firmemente dijo que las mujeres no podían ser ordenadas sacerdotisas. No lo afirmó solamente él, lo afirmó también el Concilio de Trento. Bueno, varios papas lo afirmaron. Cuando varios papas afirman la misma doctrina durante mucho tiempo, eso constituye una doctrina infalible que se llama magisterio ordinario definitivo. Y después está el dogma, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Asunción, que los papas utilizan fórmulas muy especiales. Dicen, yo con la autoridad de Pedro, en unión con todos los obispos, declaro que la Virgen es inmaculada. Y hay veces que ponen una frase amenazante, como diciendo, quien no acepta esto entra en un sufragio espiritual o en posible condenación eterna, etc. O sea, ahí se está mandando a toda la iglesia que se crea en esa doctrina. Ahora bien, vamos a un poquito en las palabras del Papa actualmente, ¿no? Lo primero que hay que decir es que no es algo ex cátedra lo que él dijo. O sea, estamos hablando de una entrevista. Alguno dirá, bueno, si realmente dicen que dijo lo que realmente aparentemente habría dicho, ¿no? O lo formulo de otra manera. Supongamos que el Papa acá afirmó una herejía, supongámoslo. Es una entrevista que no tiene carácter ex cátedra, que jamás se puede sacar un dogma de ahí, ni tampoco una doctrina definitiva para toda la iglesia. Entonces, en el caso hipotético de que eso haya sido una herejía, bueno, ahí el Papa habló en cuanto a Pedro
cuando le dijo a Cristo, eso no sucederá. O sea, habló según la carne y según la sangre, y no según el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de un papa que habló como autor privado y habló en nombre de él, y no habló en nombre de toda la iglesia, ni tampoco definió un dogma. O sea que desde todo punto de vista, esa entrevista no constituye ningún dogma de fe, ni nada que sea ex cátedra. Partamos de esa base, ¿no? Después, otra de las cosas que hay que tener en cuenta en esta entrevista es lo que afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 843. En el Catecismo de la Iglesia Católica no se afirma que todas las religiones sean iguales, ni tampoco que todas las religiones nos lleven a Dios. Pero sí, en el Catecismo de la Iglesia Católica se afirma que todas las religiones tienen puntos en común, que son puntos buenos, la famosa semina verbi, las semillas del verbo. Por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, los bautistas, los metodistas, los cristianos en general, todos creemos que Dios es uno y trino. Si somos cristianos, no los paracristianos, no hablamos de los testigos de Jehová, de los mormones, Claro, que no son eso no cristianos, son. no son, sino los cristianos que aceptamos la divinidad de Jesucristo. Tenemos un punto en común que es fuertísimo, que es creemos en un Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que tenemos en común. Lo que hace a esas religiones falsas son las falsedades que hay en ellas, pero no las cosas verdaderas y buenas. Si realmente tuviesen todos los dogmas católicos, serían católicos, ahí está el Claro, punto. Lo que sucede es que estamos de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, ellos dicen que María no es la madre de Dios, sino la madre de Jesucristo. Bueno, pero Jesucristo es Dios, es la madre Dios. de Dios. En eso están equivocados. Esos errores son los errores que hacen que esas denominaciones sean falsas. Lo mismo con los musulmanes. Si hablamos de los musulmanes, ellos creen en un solo Dios y nosotros creemos en un solo Dios. En eso estamos de acuerdo. Ahora, uno empieza a escarbar un poquito más y uno dice, bueno, los musulmanes no creen en el Dios trino. Es un solo Dios, pero no creen en la Trinidad. Ahí está el error de los musulmanes. Ese error es lo que hace que su religión sea falsa. Entonces, eso por un lado, pero después el Catecismo de la Iglesia Católica aclara perfectamente que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y que la Iglesia Católica es la única verdadera, ¿no? Yo creo que acá el Papa se estaba quizás refiriendo a los aspectos positivos que hay en todas las religiones, ¿no? Algunos dicen que lo que dijo fue insalvable. Bueno, yo no me meto en eso. Lo que quiero decir es, yo no me voy a meter en si es insalvable, si no es insalvable. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Él estaba delante de personas que eran hindúes, musulmanes, protestantes, no sé, de varias religiones. Entonces también, cuando uno está enfrente de esa audiencia, tratando de ser como cordial, como... exactamente. Yo, sinceramente, si me preguntas a mí, yo hubiese agarrado un punto en común, pero no hubiese dicho exactamente las palabras que el Papa dijo, ¿no? Yo hubiese dicho, bueno, con los musulmanes tenemos en común un solo Dios. Ahora, nosotros creemos y estamos convencidos de que la Santísima Trinidad es el único Dios. Yo por ahí no diría, bueno, nosotros no creemos que su Dios es falso. No lo diría de esa manera, pero lo diría indirectamente. Diría, bueno, nosotros tenemos en común, sí, que creemos en un solo Dios. Sin embargo, como católico, yo tengo que decir que creo firmemente que el único Dios es la Santísima Trinidad, ¿no? Y uno la dice así en positivo, justamente diciéndole, de alguna manera, quien quiera entender que entienda, le estoy diciendo al musulmán, tu Dios es falso, ¿no? Sinceramente, yo no hubiese utilizado esas palabras que el Papa utilizó. Yo hubiese tratado de encarar la conversación de otra manera. A los que me acusan de decir, bueno, pero tú no estabas en esa situación, yo estuve enfrente de gente de muchísimas religiones. También me ha pasado de estar delante de un hindú, de un musulmán, de un budista, y no afirmé que todas las religiones nos llevan al cielo. Yo simplemente agarré un punto en común. En esa oportunidad había budistas, musulmanes y había judíos, ¿no? Y yo agarré el punto común del único Dios. Y yo dije, como católico, yo estoy convencido de que el único Dios
es la Santísima Trinidad y no hay Dios fuera de él. Y después seguí con otros temas, ¿no? Con otros temas que nunca nunca les dije, sus religiones son verdaderas y todas las religiones nos llevan a Dios, porque si yo les hubiese dicho eso, en mi conciencia yo hubiese estado negando la realidad y negando la verdad, ¿no? Yo digo, si tengo que decirles la verdad completa, tengo que decirles sus religiones son falsas, la religión católica es la única verdadera. Ahora, la primera vez que encontraba a esa gente, la primera vez que yo les hablaba, si yo digo, los quiero convertir, ¿cómo hago para convertirlos? Tengo que partir de un punto en común. El punto en común es el verdadero Dios. Y entonces uno dice, bueno, estoy convencido de que es la Trinidad y no hay Dios fuera de la Trinidad. Y después hablé de otros temas, por ejemplo, hablé de Jesucristo, que realmente su ejemplo inclusive atrae a gente no cristiana, y empecé a hablar de la vida de Jesucristo. Prácticamente me la pasé hablando de Jesucristo toda la reunión. De alguna manera los que salieron de allí entendieron que yo estaba diciendo, sin Cristo no tenemos verdadero Dios, lo entendieron perfectamente. Pero lo dije de una manera que esas personas al menos dejaron el alma abierta a hablarme. Porque si uno directamente de entrada les dice, y tu religión es falsa y tú estás equivocado, ya los perdiste, no van a querer hablar nunca más contigo. ¿Dijiste la verdad? Sí, pero nunca más van a querer hablarte, ni nunca más van a querer abrir el corazón y decir lo que tienen adentro. O sea, ya los perdiste para siempre, ¿no? Entonces, para concluir, yo creo que el Papa intentó, digamos, de alguna manera mostrar la puerta abierta para poder dialogar con ellos, y quizás si uno muestra esa puerta abierta, esas personas pueden realmente volver hacia él y tratar de tenerlo como una especie de referente religioso, y quizá eso lo llevaría a la conversión. Yo pienso que intentó hacer eso. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Yo lo que digo es, yo no lo hubiese hecho de esa manera. O sea, yo, Padre Tomás, de esa manera no hubiese enfrentado la situación. Pero bueno, después cada uno enfrenta esas situaciones como puede, ¿no? Yo creo que hay otras maneras de enfrentarlas porque ciertamente esas palabras que él dijo en concreto causaron un poquito de confusión. Entonces la gente empezó a, digamos, criticarlo, o por ahí a alabarlo, o por ahí a decir cosas feas de él o cosas bonitas. Yo creo que, bueno, que se podría haber dicho otra cosa, se podría haber enfrentado esa situación de otra manera. Pero, bueno, tampoco lo voy a andar juzgando al Papa, ni tampoco voy a andar juzgando sus intenciones. Sí, de hecho, pues muchísimas gracias a Aldo Castillo, que hizo una donación. Muchísimas gracias a todas las personas que donan para el canal. Dios los bendiga y Dios los multiplique. Hay personas que están hablando que si estamos acá criticando al Papa, que se envíe una carta al obispo, que dejen de corregir al Papa. Más bien en este canal hacemos todo lo contrario. O sea, buscamos siempre defender al Papa, hablar, quizás tratar de explicar qué fue lo que quiso decir, porque pues hay personas que nunca se encuentran en un punto medio, ¿no? Hay quizás personas católicos que no están tan bien formados, que por ahí de hecho leí uno y pues pedimos oración por él, que decía, yo soy cristiana católica, pero me da igual que la gente sea musulmana, que sea esto, es el mismo Dios. Pues no, o sea, no podemos pensar de esa forma. Y tampoco, por supuesto, los que pues de una vez ya están llamando que el Papa es hereje por pues decir estas palabras. De hecho, padre, no es la primera vez que un papa pues se reúne con personas de otras religiones. O sea, eso ya se ha hecho anteriormente. Quizás en esas otras oportunidades, cuando el Papa Juan Pablo II quizás lo hizo, Benedicto, no fue tan mediático, o quizás fueron más cuidadosos al hablar para que no se presentara lo que se presentó, por ejemplo, en este momento. Sí, yo creo que en cuanto a las personas que dicen, bueno, que dejemos de criticar al Papa, esto y lo otro, yo creo que hay dos grupos de personas, no sé si lo dije anteriormente, pero un grupo es los aduladores compulsivos del Papa, ¿no? Que al Papa habría que simplemente tirarle flores, según este grupo. O sea, simplemente habría que tirarle flores, adularlo, y no es así, justamente porque el Papa Francisco tampoco él querría que lo adulen, Claro. que le tiren flores. Yo creo que el Papa Francisco estaría totalmente de acuerdo que estemos en desacuerdo con él en alguna oportunidad, ¿no?
No se trata de faltarle el respeto al Papa, se trata simplemente de distinguir cuando el Papa es infalible, cuando no lo es, ¿no? Y cuando el Papa no es infalible, puede cometer errores y uno no le falta el respeto al señalar que tal cosa es un error, ¿no? Lo mismo los papofóbicos, esos que lo critican despiadadamente y no le rescatan nada bueno. Esos también se equivocan, ¿no? Porque le faltan el respeto a alguien que es el vicario de Cristo y que, bueno, una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es faltarle el respeto, ¿no? Y sí, realmente Juan Pablo II también hizo reuniones con los líderes musulmanes, con los líderes judíos, pero con Juan Pablo II al principio, yo lo que recuerdo es que lo acusaban de ser también un papa hereje por reunirse con personas de distintas religiones, porque le sacaban un canon del Concilio de Trento que decía que no se puede dialogar con los herejes, ¿no? Hay un documento del Concilio de Trento que dice que con los herejes no se puede dialogar, pero me parece a mí que está sacado de contexto ese documento del Concilio de Trento. ¿Por qué digo que está sacado de contexto? Porque justamente los misioneros dialogaban con todos los herejes. Si vamos al Claro, caso, los misioneros jesuitas que venían a América para conquistar el corazón de los indígenas, dialogaban con los indígenas, pero después cuando los convertían, quemaban los ídolos, tiraban abajo los altares para los dioses falsos. El verdadero ecumenismo y el verdadero diálogo interreligioso no es decir que todas las religiones son iguales, ni que todas las denominaciones cristianas son iguales. El verdadero diálogo interreligioso y ecumenismo es atraer a todas las religiones hacia la unidad católica, como dijimos anteriormente, ¿no? La Iglesia Católica es la única verdadera, las demás son falsas. Pero yo tengo que dialogar con la persona que es musulmana, con la persona que es judía, tengo que dialogar con todos, porque si no dialogo, ¿cómo los puedo convertir? ¿No? Ahí está claro. el punto. Entonces es lógico que el Papa se reúna con líderes de todas las religiones. Y después el Papa Juan Pablo II aprobó, porque le escribió el entonces cardenal Ratzinger, pero él le puso el sello papal. El cardenal Ratzinger, en tiempos de Juan Pablo II, sacó el documento Declaración Dominus Iesus, el Señor Jesús, donde afirma que la unicidad de salvación está en Cristo y en la Iglesia Católica. Y yo me acuerdo cuando se sacó la Declaración Dominus Iesus, que hubo un escándalo total en todo el mundo porque decían el Papa y la Iglesia Católica cierran las puertas a las otras religiones y ya cierran las puertas al diálogo. No, no se cerraron las puertas al diálogo, se hizo lo que se hizo siempre, simplemente que muchos confunden ecumenismo y diálogo interreligioso como que todas las religiones son iguales. No, no es así, porque si vamos al caso que es lo mismo que los aztecas hagan sacrificios humanos que sean católicos, no es lo mismo, me parece a mí, ¿no? O es lo mismo, no sé, que en el Islam que a la mujer la apedreen por simples sospechas de ser adúltera, o que, por ejemplo, la mujer solamente tenga como lugares fijos la casa del esposo y el cementerio, como dice, ¿eso es lo que Dios quiere? Obviamente que no, obviamente que eso es falso. Es decir, si tenemos que realmente decir que todas las religiones son iguales, entonces yo me tendría que sacar el cuello y tendría que hacer una religión a mi manera y ya con eso me salvo. ¿Para qué me gasto en venir a los Estados Unidos a predicar el Evangelio? ¿Para qué me gasto en ser misionero? ¿O para qué se gastaron los misioneros jesuitas en morir mártires para evangelizar a los incas o a los aztecas? ¿No? O sea, directamente se hubiesen quedado en España, Y no hubiese todavía, actualmente todavía se derrama sangre de mártires. exactamente, sí, exactamente. No, eso no es el ecumenismo, no es el diálogo interreligioso. Nosotros no podemos nunca aceptar que todas las religiones son iguales, porque algo que tenemos que recordar, yo lo creo que lo dije, Miguel, en un video anterior, Sí, es los mártires del Imperio Romano. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, amigos, porque esto son las bases de nuestra fe. En el Imperio Romano, que era un imperio ecuménico, tú podías creer en los dioses de Macedonia, en los dioses de Persia, en el dios de Israel, podías creer en lo que quieras.
y todos los dioses eran aceptados. Si los cristianos hubiesen dicho, nuestro Dios es la Trinidad, listo, ningún problema, venga. ¿Cuál fue el problema? Que los cristianos dijeron, nuestro Dios es el verdadero, los dioses de ustedes son falsos. No vamos a arrodillarnos ante el emperador, no vamos a arrodillarnos ante los dioses romanos, no vamos a echarle incienso a ningún dios excepto a la Santísima Trinidad. Es el único Dios. Ajá, acá fue el problema. Ahí empezaron los leones. Entonces, decir que todas las religiones son iguales es un insulto no solamente a la Trinidad misma, sino que es un insulto a todos los mártires del Imperio Romano que dieron su sangre para que el Evangelio echase raíces, ¿no? Eso es así. Entonces, no, yo creo que ningún papa realmente quiere afirmar que nos vamos a salvar en toda religión, ¿no? Yo creo que los papas lo que siempre intentan es convertir, porque una de las cosas que la gente piensa también es sobre todo los tradicionalistas, ¿no? Piensan que solamente tenemos que denunciar, que nuestra misión se reduce a la denuncia. La denuncia es parte de lo que la Iglesia hace, la denuncia del error, pero no es todo. El Evangelio justamente son buenas noticias. Yo, algunos sermones que predico en mi parroquia, algunos son bastonando, pero otros sermones son acariciando. Es decir, no puedo pegar bastonazos todo el tiempo, porque el Evangelio es justamente la buena nueva, buenas noticias. Entonces, si yo quiero convertir a las personas que están ahí delante mío, que no son católicos, tengo que realmente amarlos primero. Las personas se tienen que sentir amadas. Y una vez que se sienten amadas, realmente me van a abrir el corazón para que yo pueda realmente poner la semilla de la fe ahí, ¿no? Pero también hay que pensar en eso. Bueno, el Papa está frente a tantos líderes religiosos que son de distintas religiones. Va a empezar el diálogo diciéndoles, ustedes están equivocados. Bueno, se van al infierno todos. Sí, se van al infierno todos. Está diciendo la verdad, tendría razón si dijese eso. Claro. Pero ahí directamente olvídate de convertirlos, ¿no? O sea, ya se acabó el diálogo en los primeros 2 segundos. Entonces, bueno, Juan Pablo II, y yo creo que no hay problema en que los papas se reúnan con los líderes religiosos. Después está el tema de los gestos, de las palabras, que pueden ser malinterpretados muchas veces. Pero, digamos que se reúnan, eso sería lo más normal, ¿no? Sí, yo de hecho, padre, estuve hace algún tiempo, tenía como una inquietud, como una preocupación, porque tenía unos amigos muy cercanos que eran testigos de Jehová y habíamos llegado como nuevos a un pueblo y fueron los que mejor nos acogieron, los que nos acompañaban, quizás en momentos difíciles eran los primeros que estaban. Y yo decía, Dios mío, ¿sabes? ¿Cómo yo les predico? ¿Cómo les hablo? Porque ciertamente, claro, ya uno conociendo sabe que si ellos niegan a Cristo como Dios, pues no se salvan, ¿no? Pues a menos que tengan ya como ¿cómo es que se dice? La ignorancia. Ignorancia invencible. Invencible, ¿no? Pero entonces yo, hablando con un sacerdote, yo le decía, padre, ¿cómo hago para predicarles? ¿Cómo hago? Porque esos son buenas personas y no los quiero alejar si quizás les predico de una manera incorrecta. Y me dice, mira, Miguel, si tú vas de una vez y les dice tu religión es falsa, te vas a condenar, probablemente nunca los vas a volver a ver en tu casa. Ahora, que con tu ejemplo ellos vean a Cristo, que vean que la religión católica es la verdadera y no es que digan como muchos dicen, no, mira que los católicos son unos borrachos, que los católicos son infieles, que los católicos, sino que con tu ejemplo ellos vean el amor de Cristo y de esa forma se vayan acercando para que tú le puedas predicar y le puedas hablar. Padre, ¿y qué decir? Porque claro, o sea, nunca podemos estar, como dice usted, de ninguno de los dos bandos, ni de los que alaban al Papa en absolutamente todo y que todo es infalible, porque como dice, eso no es católico, y si se equivoca, pues hay que hablarlo de manera fraterna, sin faltarle obviamente nunca el respeto, ni mucho menos a su autoridad como Papa. Y lo otro, porque ya veo por ahí personas hablando también del otro lado, que el Papa es un hereje, que el Papa es un falso Papa, que el Papa es un, ¿sabes? Todo lo que le dicen. Un católico que se exprese de esa forma del sumo pontífice, padre, que podría estar en juego pues su comunión con la iglesia.
Yo creo que más que nada un católico que se expresa de esa manera con el Papa es alguien que no respeta a su padre espiritual, ¿no? Yo creo que lo dije en una de mis catequesis, ¿no? Em, yo con mi padre, porque mi padre sabía mucho de teología y mi padre era una persona intelectualmente formada. Que por Yo cierto, tuve miles de... muchas personas lo recordaron en los comentarios a Ah, su sí. papá. Sí, me alegro mucho, la verdad que eso fue muy bonito, ¿no? Que lo hayan recordado. No, mi padre en muchas ocasiones me dijo cosas que yo no estaba de acuerdo, tuvimos miles de desacuerdos. Y yo sinceramente se lo dije en la cara, mira, papá, en esto estás equivocado, en esto no tienes razón. Eran cosas opinables, cosas que realmente podía estar equivocado él, podía estar equivocado yo, pero yo me acuerdo que teníamos hasta conversaciones fogosas, ¿no? Que uno hasta se apasionaba y yo le decía, no, estás diciendo una barbaridad, esto no es así. Y mi padre con la santa paciencia me decía, bueno, es lo que pienso, está bien, no estés de acuerdo conmigo, pero es lo que yo pienso. Y tuvimos acuerdos y desacuerdos permanentemente, pero yo nunca le faltó el respeto, ¿no? No es que agarré y le dije, papá, tú eres un tonto. No, eso no, ese es el punto. Yo creo que una cosa es estar en desacuerdo con el Papa y otra cosa es tratarlo de hereje. O sea, Mm. tenemos que recordar que es nuestro padre espiritual. Y para no ser muy sentimental en esto, mi pregunta a las personas que dicen que el Papa es hereje es, ¿quiénes pueden declarar hereje al Papa? O sea, ¿quién tiene la autoridad para declararlo hereje al Papa? Porque no hay otra autoridad que no sea el Papa mismo, que diga él, yo soy hereje. O sea, está bien, a un sacerdote, un obispo lo puede declarar hereje por haber dicho herejía. A un obispo, quizás otro obispo, quizás un cardenal, pero el derecho canónico actual dice que el Papa no puede ser juzgado por ningún tipo de tribunal eclesiástico. Entonces, ¿quién puede decir el Papa es hereje? Tendría que ser el mismo que diga yo soy hereje. Con respecto a esto se plantea otra objeción. Bueno, pero ¿qué pasa si el Papa directamente dice una herejía? ¿Podemos decir que eso es una herejía? Sí, podemos decir que eso es una herejía, pero de ahí a concluir que es un hereje, el Papa tendría que permanentemente estar repitiendo esa herejía y tendría que ser pertinaz y decir, bueno, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo pienso, no sé. Yo pienso que dos homosexuales se pueden casar y pueden tener una familia. Eso naturalmente está mal y es una herejía también. Y si al Papa le preguntan 10 veces y Y lo dice lo vuelve a decir, mismo, bueno, claro. ahí es una herejía. Pero no me parece que se pueda concluir de este episodio particular que el Papa es hereje, ¿no? Y después otra objeción que se plantea acá es, bueno, pero no es la primera vez, dicen, lo ha hecho en esta otra ocasión, en esta otra ocasión, en esta otra, en esta otra. Yo lo que diría es, muchas veces que lo han acusado al Papa de hereje, cuando uno va a leer todo lo que el Papa dijo, no fue ninguna Claro. herejía. Las veces que el Papa, por ejemplo, dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Los medios lo sacaron como que el Papa había por poco aprobado la ideología gay. Todos los encabezados era, la iglesia se está abriendo al matrimonio homosexual. Exactamente. Yo después fui y el Papa dijo, lo que yo digo es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Que los actos homosexuales no pueden ser aprobados nunca, que son intrínsecamente malos, que la persona homosexual viviendo en castidad se puede santificar. Bueno, el Papa dijo, mi doctrina es la doctrina del catecismo. Entonces, punto final, no dijo ninguna herejía. Hay que ver realmente... Y en otras oportunidades, por ejemplo, hablando del mismo tema, lo ha dicho, ¿sí? Dice, claro, desde el punto de vista humano y como el mismo Cristo lo haría, dicen, no corran a sus hijos de su casa, acompáñenlos, abrácenlos, pero en otras oportunidades ha dicho que es pecado. Igual, por ejemplo, como el tema del aborto que lo compara con un sicariato. O sea, él dice las cosas como son, pero a veces pues se le saca por pinzas o como por ejemplo dijo alguien allí, y pueda que tenga razón que dijo, no es un hereje, sino un mal comunicador. Pues quizás a veces pues dice las cosas y no se entiende lo que quiso decir, pero yo estoy seguro que el Papa no quiso
expresar de que nos vamos a salvar siendo musulmán, judío o budista. Sí. No, yo la única ocasión que el cardenal Cayetano y también Juan de Santo Tomás, ¿no? Estamos hablando en el siglo XVI, la única ocasión donde yo realmente me preguntaría si el Papa cayó en herejía formal, porque esto sí, esto es así, ¿no? Supongamos que el Papa saque un contradogma, ¿no? Que dogmáticamente diga: yo con la autoridad de Pedro, en unión con todos los obispos, declaro que la Inmaculada Concepción no existe, No, ¿no? claro. Entonces ahí lo que dice Juan de Santo Tomás y el cardenal Cayetano es que un consejo de cardenales podría destituirlo por Ah, una herejía formal. Lo que pasa es que hoy en día eso está discutido porque el derecho canónico dice que el Papa no puede ser juzgado por ningún tribunal. Entonces, bueno, pero si el Papa dijese una herejía formal, ahí sí eso iría contra el don de infabilidad, ¿no? Justamente una de las cosas que nosotros hemos predicado siempre es que ningún Papa en 2000 años sacó una herejía formal. O sea, bajo dogma, ex cátedra, ha dicho una herejía formal. No ha pasado nunca, ¿no? Entonces, no podemos decir que el Papa haya caído en herejía formal en el sentido de que haya sacado un dogma ex cátedra herético, ni mucho menos podemos decir que el Papa, según el magisterio ordinario definitivo, haya dicho ninguna herejía. No hubo ninguna herejía formal en el Papa Francisco, eso lo podemos decir. Sí podemos decir que muchas veces dice cosas que a veces necesitan aclaración, claro. que dice cosas que realmente se entienden mal. Podemos Sí, decir todo eso. como por ejemplo alguien está escribiendo acá, algo que yo solo he visto es a los protestantes, pero claro, o sea, como a veces se repite algo tantas veces y solamente se saca un pedacito, como suelen ser los protestantes, a veces nosotros mismos no los creemos. O sea, por ejemplo, alguien está diciendo allí, y eso ya se ha explicado, no sé si lo quiere explicar, padre, pero ya yo he visto videos donde han aclarado qué fue lo que quiso decir el Papa con esto, porque ahí el Papa dijo que la cruz fue un fracaso. Eso es una herejía y así como eso, pues han dicho tantas cosas. Bueno, la cruz fue un fracaso del punto de vista humano. O sea, eso fue lo que el Papa quiso Claro, decir, que también yo eso lo he predicado un par de veces. Del punto de vista humano, porque ahí es lo que hay que aclarar. Cristo murió en la cruz, o sea que humanamente él fracasó. Ahora, sin embargo, con la resurrección, él triunfó. El triunfo vino con la resurrección. Pero Cristo con su cruz lo que está diciendo es que no siempre vamos a triunfar en este mundo. No sé, los mártires que los matan. Objetivamente, un mártir que es acribillado a balazos o a flechazos por su enemigo, ante el mundo perdió. Ante el claro. mundo es una persona Eso fue lo que que quiso decir. exactamente. Sin embargo, ese mártir ganó la guerra principal porque perseveró hasta el final, derramó su sangre por Jesucristo y está en los cielos. Entonces, Cristo humanamente en la cruz fue derrotado. Ahora, esa derrota humana no quiere decir que haya sido una derrota en todo punto de vista, porque Él resucitó y fue Él quien derrotó al mundo y quien derrotó al demonio, abriendo las puertas del paraíso. Si no hubiese sido por su cruz, no nos podríamos salvar, ¿no? O sea que en definitiva, Cristo ganó la guerra, o sea, perdió, si uno quiere, una batalla humana, del punto de vista humana, Humano, claro. desde el punto de vista humano, él fue crucificado y ante sus enemigos fue derrotado, pero después los derrotó cuando resucitó. Y después derrotó al pecado, derrotó al demonio, derrotó al mundo. Y es claro, nadie podría ir al cielo si no hubiese sido por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Yo creo que el demonio, si hubiese sabido que Cristo era Dios, no hubiese permitido que lo crucificaran, ¿no? Porque sabía la gran derrota que eso significaba para él. Eso es obvio. Pero me parece que, bueno, que por ahí, sacando de contexto esas palabras, obviamente que al Papa lo atacan los protestantes, lo atacan las personas de todos los medios de comunicación. Pero voy a decir algo más atrevido todavía, ¿no? Como para que la gente lo entienda. Supongamos que el Papa haya dicho una herejía en esta entrevista. Y supongamos que diga otra herejía en otra. Y supongamos que diga otra herejía en otra.
vuelvo a repetir lo mismo que dije anteriormente. No son herejías ex cátedra, o sea, el Papa no está hablando ex cátedra, el Papa está hablando como persona particular en nombre suyo. Uno dice, no, pero bueno, todo el mundo sabe que es el Papa. Sí, está bien, pero no está sacando una herejía ex cátedra. No, digamos, está en todo caso diciendo una herejía no ex cátedra, que no es un dogma, que no es parte del magisterio ordinario definitivo. No está hablando como Pedro cuando lo declaró a Cristo como Hijo de Dios y como Mesías. No está, o sea, no es el Pedro que realmente habla según el Espíritu Santo, con la infalibilidad papal, ¿no? Sino que es el Pedro que habla según la carne y la sangre y al cual Cristo reprochó, que le dijo, va de retro Satán, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Lo que yo le digo a la gente es que el Papa tranquilamente, cuando no habla ex cátedra, como le pasó al Papa Honorio, como le pasó al Papa Eusebio y como le ha pasado a tantos papas durante la historia de la Iglesia, ¿no? El Papa, cuando no habla ex cátedra, puede tranquilamente decir hasta herejías. Sin embargo, no las dijo ex cátedra, eso significa que no cayó su don de infalibilidad papal, sigue siendo el Papa. Y está bien, sí, Dios lo juzgará, Dios juzgará sus intenciones, Dios juzgará realmente qué es lo que Él tiene en su corazón, pero lo concreto es que no afecta mi fe. ¿Y por qué no afecta mi fe? Porque yo sé que, y lo tengo bien claro, una cosa es Pedro, según el Espíritu Santo y cuando habla ex cátedra, y otra cosa es Pedro cuando habla según la sangre y según los espíritus de este mundo y según los pensamientos de los hombres, ¿no? Me parece que hay que volver a repetir eso una y otra vez. Es tan anticatólico decir que el Papa es infalible en todo, como decir que el Papa nunca es infalible. El Papa es infalible solamente en determinadas circunstancias, cuando define un dogma o cuando dice algo que es parte del magisterio ordinario definitivo. Fuera de eso, el Papa puede equivocarse, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos hablando con Miguel todas estas cosas diciendo, bueno, quizá quiso decir esto, quizá quiso decir esto otro? Porque San Ignacio de Loyola dice que hay que salvar la preposición del prójimo, a menos que me conste lo contrario. A ver, ¿alguno me puede decir si puede ver realmente el corazón del Papa? Si puede ver que el Papa tiene malas intenciones. Yo la verdad que prefiero excederme en misericordia y no en justicia, porque si soy juzgado por ser demasiado justo, Dios puede ser más estricto conmigo. En cambio, si soy juzgado por ser demasiado misericordioso, le puedo decir a Dios, bueno, Señor, tú me diste ejemplo en la cruz, ¿no? La misericordia siempre tiene mayor valor que la justicia, ¿no? Entonces yo prefiero tratar de salvarle la intención al Papa en estas circunstancias. No quiere decir justificar lo injustificable. Yo le dije a Miguel acá, ¿no? Yo no hubiese dicho esas palabras que el Papa dijo delante de los líderes religiosos, ¿no? Yo no lo hubiese dicho porque a mí me parece que esas palabras no son las palabras adecuadas. Ahora, después, una cosa es decir esto que estoy diciendo yo ahora y otra cosa es saltarle a la yugular al Papa y tratarlo de hereje. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, que realmente el Papa puede hablar según el Espíritu Santo o puede hablar según la carne y la sangre. Nosotros, como hijos de Él, no estamos obligados a estar de acuerdo en todo, podemos estar en desacuerdo con el Papa, pero sí estamos obligados a respetarlo, porque no deja de ser el vicario de Cristo y no deja de ser el sucesor de Pedro, ¿no? Eso es lo que hay que siempre tener en cuenta. Con mi padre, miles de desacuerdos, pero nunca le faltó el respeto. Esa es la realidad, ¿no? Así es, y invitamos pues a todos los católicos, y de verdad veo por allí algunos que pues tristemente pues siguen allí pues insultando y desconociendo al Papa Francisco como única autoridad de la Iglesia Católica. Oremos por estos hermanos porque pues están también bastante confundidos. A veces pues se creen, mucha gente inclusive se autodenominan los remanentes del catolicismo, ¿no? Somos la iglesia remanente y Francisco es el falso papa, y ellos se creen que son los verdaderos, pero pues al final con esa actitud no están teniendo primero ninguna actitud cristiana y mucho menos católica, ¿cierto, padre? Sí, yo te cuento una anécdota, no sé si, yo creo que en dirección a esto que estás preguntando, ¿no? Yo te cuento una anécdota. Yo me encontré con un católico
hace unas 3 semanas, que estuvimos hablando de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y yo le dije, estoy de acuerdo con eso. Lo predico todo el tiempo. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces me dice, bueno, entonces sepa que póngase a misionar, porque los que no se conviertan se van a condenar, me dice. Entonces yo le dije, pero a ver, perdón, le pongo este ejemplo. Supongamos un musulmán de Arabia Saudita que no tiene la posibilidad de conocer a Jesucristo ni a la iglesia. ¿Ese hombre se va a condenar? Y me dice, sí, sí, se condena. Le digo, y por más que no conozca ni a Cristo ni a la iglesia ni tenga posibilidades, ¿se condena? Sí, sí, se condena. Tiene que conocer a Cristo y a la iglesia. Y si no la conoce es problema de él. La verdad que yo ahí me di cuenta, el Padre Jesús dijo en uno de sus videos, el Padre Jesús Silva, ¿no? Dijo, entiendo por qué Cristo estaba tan enojado con los fariseos. Yo también lo entendí en ese momento. Porque es totalmente absurdo. Hay gente, y espero que no sean las personas que están comentando, ojalá que no sean ellos porque me daría mucha pena, ¿no? Pero hay gente que piensa que el cielo es para un grupito muy pequeño, Casi como los testigos de Jehová, 144.000 es, algo así. Exactamente, un grupito de gnósticos pequeñitos que solamente ellos van a ir al cielo. No, yo no creo en eso, sinceramente. Para mí es claro que el infierno, hay gente que se ha ido al infierno, pero también hay gente que ha ido al cielo. Y yo la verdad que querría que todos se salven. O sea, no todos se van a salvar, porque es claro que muchos se van a condenar por rechazar la misericordia de Dios, pero... A ver, ¿quién puede pensar algo más hermoso que un cielo totalmente lleno y que un infierno vacío? Claro. No digan, el Padre que fue otra cosa que le malinterpretaron al Papa también cuando dijo que el infierno estaba vacío. Dijo, me gustaría, dijo. Sí, sí, el infierno no está vacío, hay gente, hay millones, sabemos que hay condenados, perfecto, pero la verdad que a Dios le duele muchísimo, al corazón de Jesús le duele muchísimo que un alma se pierda. Ustedes no tienen ni idea lo que es que un alma vaya al infierno por toda la eternidad. O sea, es una cosa horrorosa y es una cosa muy fea que yo no se lo deseo a nadie. Ese es el punto. Entonces, sí, el infierno no está vacío. Hay gente. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Estamos de acuerdo. Pero una persona que no tiene posibilidades de conocer a Jesucristo, que no tiene posibilidades de conocer a la Iglesia Católica. Incluso son perseguidos hasta la muerte en China y en todos esos países. Exactamente, pero podemos poner el ejemplo de en China, ejemplo de un musulmán, lo que fuere. El criterio es, si yo sé que la Iglesia Católica es la verdadera y que Jesucristo es el Salvador, o tengo dudas al menos, y no me convierto o no averiguo, en ese caso no me puedo salvar. No puedo salvarme porque yo sé, no tengo ignorancia, sé perfectamente que la Iglesia Católica es la verdadera, sé perfectamente que Jesucristo es el Salvador, no tengo ignorancia. No me convierto a la Iglesia Católica cuando sé que es la verdadera, no me salvo. En eso estamos de acuerdo. Ahora, en Arabia Saudita, y esto aplíquenlo a personas de cualquier religión, ¿no? Pero en Arabia Saudita, Cristo no puede ser predicado, tampoco la Iglesia Católica puede ser predicada. Si yo como cura estoy celebrando una misa en mi habitación y entra la policía religiosa en mi habitación y me ve celebrando misa, me cortan la cabeza directamente. Está prohibida la predicación cristiana. Entonces, ese musulmán que está ahí, ¿cómo se puede salvar? Bueno, no se salva por la religión musulmana, porque el Islam lo condenaría. No se salva por sus falsas creencias, ni por el profeta, ni por nada de eso. Pero, sin embargo, cuando ese musulmán es fiel a su conciencia, cuando él está siguiendo la voz de su conciencia lo aprueba, él hace lo que le dice su conciencia. Ahora, su conciencia lo reprueba, él realmente se corrige y no hace lo que su conciencia le reprueba. O sea, él sigue la voz de su conciencia. Bueno, está siguiendo la voz de Jesucristo y está siguiendo la voz de la Iglesia Católica. O sea, ese musulmán, si conociera que la verdad está en Cristo y en la Iglesia Católica, no dudaría un segundo en convertirse. No se convierte porque no tiene la posibilidad de hacerlo, nadie le predica, no conoce la verdad, ¿no? Pero es Cristo y la Iglesia quien lo salva. No se salva ni por el Islam, ni por sus falsas creencias. Solo Cristo y la Iglesia lo salvan por su buena voluntad. Esto se aplica a personas de toda religión, de toda cultura.
Y hubo un insensato que dijo, ah, bueno, entonces es preferible tener ignorancia invencible, así no tengo que ser católico. No, es que no depende de ti tener ignorancia invencible o no. Claro. Hay mucha gente No, que no te tiene, puedes hacer que la tiene. exactamente, no, hay mucha gente que tiene ignorancia invencible, pero no depende de ellos. Ese es el punto. Cuando empiezas a dudar, porque no solamente la persona que dice, ah, la Iglesia Católica es la verdadera, pero no me convierto, no. Supongamos que yo soy un protestante que tiene la duda. La verdad que dudo que mi religión sea la verdadera. Quizá la Iglesia Católica es la verdadera. Ah, pero no investigo, prefiero no investigar. Ya eres culpable, o sea, ya con Claro. eso nomás, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tienes la duda profunda en tu corazón de que la Iglesia Católica es la verdadera y no te la sacas, no investigas, no buscas la verdad. Ese protestante que tiene esa duda tiene la obligación de buscar la verdad y tiene la obligación de investigar a ver si la Iglesia Católica es la verdadera o no. Si no lo hace, no se puede salvar porque ya no tiene ignorancia invencible. Ahí está el punto, ¿no? Ignorancia invencible no depende de ti tenerla o no. Es cuando la tienes porque no tienes ninguna posibilidad de conocer la Iglesia Católica y Jesucristo. Eso no se aplica a todos, o sea, hay que ver porque realmente cada uno de ustedes conoce su conciencia. Pero si ya sé que la Iglesia Católica es la verdadera, no me convierto, listo, no me puedo salvar. Si tengo las dudas de que la Iglesia Católica es la verdadera y no trato de sacármela, ya tampoco me puedo salvar. O sea, no depende de Miguel, de mí o de otros si realmente hay ignorancia invencible o no. Lo sabe Dios y la persona. Pero, dicho todo esto, es realmente una imbecilidad muy grande y es un fariseísmo total aquellos que piensan que pertenecen al grupito pequeño que va al cielo y todo el resto de la humanidad se va a condenar. Es una imbecilidad, es un fariseísmo y son personas que yo les deseo realmente que abran su corazón a la verdad, porque ellos no están en la verdad con esto, ¿no? Es muy triste ver gente que se comporta al igual que Anás y Caifás, con un corazón tan duro, pensando que, bueno, que el cielo es un lugar armado para ellos nomás. Eso no es así, ¿no? Y lo último, como para cerrar este punto que me preguntaste, ¿no? Yo también creo que si somos católicos, somos más responsables también, cuidado, porque no es que somos católicos y ya estamos salvados. Ah, listo, soy católico, ya estoy salvado. No, yo estoy caminando en un camino iluminado. Si veo el hueco y aún así me caigo, soy un estúpido. O sea, yo vi el hueco y el camino estaba iluminado, o sea, puedo ver, ¿no? Entonces directamente el católico tiene más responsabilidad. Si yo conozco la verdad y no soy fiel a la verdad, en ese caso lo que tengo que decir es que realmente soy más culpable. O sea, ser católico hay que agradecerle a Dios que estamos en la verdad, pero hay que temblar también. Uno dice, bueno, a quien más se le dio, más se le pedirá. Eso es así, ¿no? Entonces yo no soy mejor que los no católicos necesariamente. A veces soy más pecador, a veces soy más tibio, y hay veces que realmente hay no católicos que muestran mayor bondad que la mía. Entonces cuidado con esto, porque muchas veces uno es católico, uno está en la iglesia verdadera, uno adora al verdadero Señor. Sin embargo, se nos va a pedir más, ¿no? O sea, Cristo nos dice, bueno, yo te puse en la iglesia verdadera, ¿qué hiciste con eso? ¿Realmente te di 5 talentos, hiciste 10 o te los conservaste para ti? Ahí está el punto, ¿no? Porque, bueno, quien no conoce la verdad, quien no conoce a Jesucristo y tiene ignorancia invencible, puede decir, no necesariamente eso lo va a salvar, pero puede decir, bueno, yo caminaba en tinieblas, yo no veía en qué camino estaba andando, no tenía la luz de la verdad. Nosotros esa excusa no la tenemos, ¿no? Por eso, con el tema del catolicismo, mucha humildad, porque estamos en la religión verdadera, adoramos al verdadero Señor, pero no quiere decir que estamos salvados por eso. Somos más culpables si no seguimos a Jesucristo conociendo el camino, ¿no? Ahí está el punto. Excelente, padre, y aprovecho nuevamente pues a todas las personas que están conectadas, no se olviden de dejar su like y también por favor darle las gracias al padre Tomás por su catequesis, así que vamos a escribir todos en los comentarios. Gracias, padre Tomás, por su formación, Dios lo bendiga. Vamos a escribir todos, gracias, padre Tomás, por su formación, Dios lo bendiga. Padre, pero entendemos un poco, como yo particularmente pienso igual que usted, pues quizás si hubiese podido utilizar otras palabras,
pero entendiendo el contexto donde estaba el Papa, líderes religiosos, pues no podía llegar, ya lo hemos hablado, a decir ustedes se van al infierno y no se van a salvar, son falsos, no lo podía hacer. Ahora, eso es cierto, pero también hay que reconocer, padre, porque de hecho una vez, en las últimas veces que estuvimos conversando, usted también habló de este tema y el Papa no había dicho lo que dijo, ¿no? O sea, había hablado usted de que la Iglesia Católica era la única religión verdadera y que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Eso lo dijimos en videos anteriores y yo le dije, padre, pero yo particularmente, y no sé si hay personas acá que me puedan corregir o quizás pues le ha pasado situaciones iguales que yo, pero yo en los años que tengo como católico practicante, porque obviamente pues nací católico en mi familia, bautizado y todo, pero llevo pues 8 años pues en mi camino de conversión, pues buscando siempre pues ser cada día mejor cristiano, ¿no? Con todas nuestras miserias. Yo nunca, padre, me han predicado eso en ninguna homilía. Tengo amigos sacerdotes y nunca yo he escuchado eso que me digan la Iglesia Católica es la iglesia verdadera y fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Por qué, padre, no se predica de esa forma hoy en día? ¿O por qué yo no me he conseguido pues sacerdotes que me prediquen de esa forma? Bueno, por el modernismo que hay en la iglesia. Es Sí, sí, por el modernismo, que justamente lo habíamos hablado anteriormente. La gente a veces me escucha hablar de esto y es como que piensan que estoy simplemente con teorías conspiranoicas, pero es la realidad, ¿no? El modernismo ya fue denunciado en su momento por San Pío X en la Pascendi. ¿Qué cosa es el modernismo? Es una herejía que tiene barniz católico, así la podemos definir, ¿no? Un modernista es un sacerdote, un obispo, un diácono, inclusive puede ser un laico, una persona que se presenta como católico, pero después cuando predica principios totalmente anticatólicos. Todo comienza de hace mucho tiempo, pero podemos decir que quien introdujo como ideólogo, más bien dicho, no fue él, sino que él fue el ideólogo, si uno quiere, ¿no? Quien introdujo como ideólogo el modernismo en la iglesia fue Antonio Gramsci en 1942, que era el secretario del Partido Comunista. Él estaba preso ahí con Mussolini, ¿no? Y él se admiraba mucho la Iglesia Católica, pero él dijo, ahora con el movimiento, o sea, ¿por qué admiraba la Iglesia Católica? ¿Por qué la admiraba? Porque él decía, porque la Iglesia a fuerza de repetición logró convencer a toda una sociedad occidental de su doctrina y también logró que los intelectuales y el pueblo fiel, que todos creyeran lo mismo. La doctrina de Santo Tomás es la misma de la doctrina que tiene una viejita que vende verduras en la calle, sí. Obviamente con distintos niveles de penetración intelectual, con distintos niveles de, digamos, reflexión, de abstracción. Sin embargo, creen los dos lo mismo, tanto Santo Tomás como esta viejita, ¿no? Entonces dice, eso obviamente Gramsci como buen comunista, él no tenía la visión del Espíritu Santo, la visión de el mismo Dios que justamente sostiene a la iglesia durante siglos, etcétera, etcétera. Él veía en la iglesia esta gran estrategia que durante siglos, ¿no? A fuerza de repetición, lograron que tanto los intelectuales como el pueblo fiel creyeran en la misma doctrina. Y entonces él decía, es admirable la Iglesia Católica, pese a que yo la odio, es admirable. Sin embargo, cuando Gramsci vio el movimiento modernista, se puso súper contento, porque él dijo, si logramos introducir este movimiento dentro de la Iglesia, vamos a lograr destruirla desde adentro, porque ya no va a hacer falta ni la persecución romana, ni tampoco la Revolución Francesa, ni un enemigo externo. Se va a autodestruir desde adentro, porque el enemigo está adentro, justamente. Entonces Gramsci ideó todo esto, pero después, en el Concilio Vaticano II, no a causa del concilio, sino en ocasión del concilio, los comunistas rusos, sobre todo la KGB, logró infiltrar en los seminarios, inclusive antes del concilio, en los años 50 ya, ¿no? Lograron infiltrar comunistas, masones, homosexuales en los seminarios. Bueno,
Esos comunistas, masones y homosexuales llegaron a ser sacerdotes y muchos de ellos llegaron a ser obispos y cardenales. Y si ustedes leen, por ejemplo, el libro Asesinato en el grado 33 de Charles Moore, que él fue justamente secretario del cardenal Cañón, aquel que investigó la masonería dentro de la iglesia, uno de los cardenales masones que había en el Vaticano, que llegó a un grado muy alto, fue el cardenal Sebastiano Baggio, que fue prefecto de la Congregación para los Obispos hasta 1988. Eso quiere decir que por 20 años estuvo nombrando obispos en toda la iglesia, obispos muchos de ellos masones, muchos de ellos comunistas, muchos de ellos de la teología de la liberación, algunos homosexuales, ¿no? ¿Y qué pasó? El modernismo se metió dentro de la iglesia. Entonces, hoy en día ya no hace falta más infiltración. ¿Por qué razón? Porque ya los infiltrados lograron copar seminarios completos, acapararon diócesis muy grandes, etcétera, etcétera. Entonces, ya ellos forman gente, inclusive lograron tomar las universidades pontificias en algunos casos, ¿no? No siempre, pero en algunos casos. Entonces, no estamos diciendo que toda la iglesia es modernista, no, pero el modernismo ha abarcado gran parte de la iglesia y sobre todo grandes lugares donde el poder calienta, donde hay gente poderosa, ¿no? Entonces es por eso que hay obispos que le mandan a sus sacerdotes no predicar ciertas cosas. Para que ustedes se den cuenta, yo cuando estaba en una diócesis X, ¿no? Anteriormente yo había dicho la diócesis y me tiraron las orejas por eso, así que voy a callarme la boca esta vez, ¿no? Pero en una diócesis X donde yo estaba, no pertenecía a esa diócesis, sino que simplemente estaba ayudando, hice un sermón donde dije que el matrimonio era solamente entre hombre y mujer y que el matrimonio antinatural no era algo querido por Dios. Y me llamó el obispo y me dijo, no tienes que predicar esas cosas no quiero que las prediques. Y entonces, punto final, me silenció, ¿no? Ahora estoy en una diócesis donde gracias a Dios no tengo ese problema y estoy incardinado en esa diócesis. Bueno, en fin. Pero muchas veces son los mismos obispos quienes silencian a los sacerdotes para que prediquen ciertas verdades, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué razón estas prédicas no se escuchan? Una, por el modernismo, pero muchas veces son los mismos obispos quienes silencian a los sacerdotes. Y muchas veces el sacerdote ha sido formado en un ámbito modernista y entonces él mismo no predica estas verdades porque él predica verdades que son totalmente anticatólicas, quizás sin darse cuenta, ¿no? Justamente esto de que todas las religiones son iguales es un principio enteramente modernista. O sea, viene de alguna manera de Karl Rahner, que Karl Rahner era un teólogo que hablaba del cristianismo anónimo. Y no lo decía con estas palabras, pero el cristianismo anónimo, que, para hacerla totalmente resumida, ¿qué es lo que decía? Que muchos son cristianos sin saberlo, pero no como la iglesia lo explica, sino que son cristianos siendo budistas, siendo musulmanes, siendo, o sea, como de alguna manera donde estés está Cristo. Y no importa dónde estés, puedes estar en la religión de los aztecas y ahí está Cristo y eso es querido por Dios. Bueno, eso es típicamente modernista, o sea, es agarrar y decir, nos salvamos en todas las religiones, Cristo está en todas partes, no hace falta predicar el Evangelio. Eso es falso y es totalmente anticatólico, porque la Iglesia Católica no predica eso. La Iglesia Católica dice, justamente, como todas las religiones son falsas y como Cristo es el único Salvador y la Iglesia Católica es la única verdadera, es por eso que hay que salir a misionar, porque a esa gente que está en religiones falsas, si ellos realmente siguen en esas religiones, corren el riesgo de la condenación eterna. Lo que hablábamos recién del tema de caminar en tinieblas. Por ejemplo, alguien que está en ignorancia invencible. Está bien, si sigue la voz de su conciencia y no tiene la posibilidad de conocer la verdad, se puede salvar, pero está caminando en tinieblas. Le va a ser más difícil salvarse. No quiere decir que no se vaya a salvar, pero le va a ser más difícil, porque el ejemplo que yo siempre pongo es, cuando sé que la Iglesia Católica es la verdadera y sé que Cristo es el único Salvador,
Yo estoy manejando en un lugar, manejando con mi carro, en un lugar totalmente iluminado. Yo veo los semáforos, veo las líneas, sé cuál es el camino que tengo que seguir, no tengo ningún problema. En cambio, cuando estoy en ignorancia invencible, no sé que la Iglesia Católica es la verdadera, no sé que Cristo es el único Salvador, no tengo ni idea, absolutamente ni idea, ni la más pálida idea de todo eso, ¿no? Digo, la Iglesia Católica no la conozco, Cristo tampoco, no tengo absolutamente idea de qué cosa pasa en la otra parte del mundo. Bueno, estoy siguiendo la voz de mi conciencia, sí, pero estoy caminando en tinieblas, estoy en una calle con mi carro, no veo luces, no veo semáforos, no veo absolutamente nada, porque mi conciencia es muy subjetiva. Entonces, es como que me va a ser más difícil salvarme. Me puedo salvar, sí, pero me va a ser más difícil porque mi conciencia no es perfecta. Ahí está el punto. Si tuviese la luz de la fe y la luz del Evangelio, podría salvarme más fácilmente. ¿Por qué razón? Porque ya Jesucristo me lo dice todo, ya la iglesia me lo dice todo. En cambio, la voz de mi conciencia, algo tan subjetivo, no tengo la iglesia, no tengo Jesucristo, y bueno, es como que estoy manejando en tinieblas y en cualquier momento puedo tener un accidente, ¿no? Entonces, ahí está también la necesidad de predicar el evangelio a todo el mundo. Primero, porque fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y Cristo es el único salvador del mundo. Primero de todo por eso, por el mandato de Jesucristo que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Quien crea y se bautice se salvará, quien no se condenará. Perfecto. Pero después hay que predicar el evangelio porque mucha gente está en ignorancia vencible. Algunos tienen la duda de que la Iglesia Católica es la verdadera. Entonces a esos hay que justamente ayudarlos a dar el paso. Pero después están aquellos que tienen ignorancia invencible, que aún así, por más que tengan ignorancia invencible, están caminando en tinieblas. Entonces tenemos que tratar de iluminarles el camino por donde van, diciendo, bueno, en este camino que ustedes van siguiendo la voz de su conciencia la siguen bien, porque realmente ustedes están siendo fieles a la verdad. Pero miren, acá está la antorcha, acá está la luz de Cristo, acá está la luz del Espíritu Santo, acá está la iglesia. Si van por este camino, dejan de caminar en tinieblas, empiezan a caminar a la luz del Evangelio. Entonces, dicho todo esto, ¿no? El modernismo niega la misión de la iglesia, la misión esencial. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, bueno, nos salvamos en cualquier religión. No, eso es mentira. Y por decir eso, no solamente que te puedes condenar tú, también puedes ayudar a muchísima gente a condenarse, lo cual está totalmente mal y es una cosa totalmente perversa y corrupta, ¿no? Pero bueno, esto es en síntesis, por más que hablé mucho, pero esto es en síntesis el por qué no se predica muchas veces ni del infierno, ni de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ni de estas verdades que se tienen que predicar, porque el modernismo ha hecho estragos, lamentablemente, ¿no? Padre, y por ejemplo, porque como usted dice, ya no es necesario la infiltración porque pues ya se han tomado seminarios, ya hay tantas, ya han mal enseñado pues todas estas cosas. ¿Por qué en teoría entonces son sacerdotes católicos? O sea, en el sentido, por ejemplo, hemos conocido de personas que se quieren convertir, que vienen del protestantismo, por ejemplo, pastores o personas que se quieren convertir porque encontraron la verdad en la Iglesia Católica y el sacerdote al que ellos van buscando consejo, el sacerdote le dice, pero ¿para qué? ¿Para qué te vas a convertir a católico? Quédate donde tú estás, igual seguimos al mismo Cristo, seguimos al mismo Dios, no te pongas a inventar, quédate allí. Está teniendo obviamente ese pensamiento modernista que en todos lados nos vamos a salvar. Pero entonces, ¿para qué? Si él tiene ese pensamiento, entonces, ¿para qué se hace cura? ¿Para qué es célibe? ¿Para qué lleva una, este, ¿cómo dicen? Votos de obediencia. O sea, ¿para qué se someten a una autoridad? Sí, pues ellos creen que igual, pues siendo de cualquier parte, se pueden salvar. Entonces, ¿para qué asumen ese rol? Entonces, si le dicen eso a un cristiano no católico, por ejemplo, no deben creer en la Eucaristía, porque es que los protestantes no tienen la Eucaristía, los evangélicos. Entonces, si un cura le dice, no importa, vete allá, entonces lo que él está consagrando,
pues él no cree que Cristo esté allí, ¿no? O sea, no lo logro entender. Bueno, hay varias respuestas a eso que estás preguntando. ¿Por qué un cura que no cree ni en la Eucaristía ni que su religión es la verdadera, por qué sigue siendo cura? Bueno, hay varias respuestas. Yo no puedo juzgar la conciencia de cada sacerdote, pero hay una realidad también, que esto te lo puedo decir yo porque soy sacerdote. Siendo cura, tienes muchos beneficios. Eso es así, ¿no? En el sentido, tienes las cruces si quieres tenerlas. Eso tal cual. Por ejemplo, el cura que predica la verdad va a tener cruces y va a tener Claro. realmente dificultades. Pero si tú quieres ser cura y quieres vivir de los beneficios que tiene la iglesia sin tener sus cruces, tranquilamente puedes hacerlo. Por darte un ejemplo muy concreto, eh, había un sacerdote en la ciudad X que, por ejemplo, él estaba en una parroquia muy grande, muy, muy grande. Y él en sus vacaciones, también lo hacía cuando estaba trabajando, pero en sus vacaciones tenía 3 familias, tenía mujer e hijos, con 3 distintas mujeres, por ejemplo, ¿no? Esto es un escándalo para mucha gente, sí, pero ese era un sacerdote modernista, un sacerdote que prácticamente lo único que tenía de sacerdocio era ni siquiera la sotana porque no la usaba, ni tampoco el cuello. Lo único que tenía de sacerdote en su vida diaria era simplemente que celebraba la misa. Después el resto del día se dedicaba o a sus mujeres o a la pornografía o por ahí a sus vicios, ¿no? Este es un ejemplo concreto. Y que una persona me decía, y bueno, por qué el obispo no le dijo nada a este sacerdote? Cuando lo descubrieron terminaron echándolo, obviamente, ¿no? Eso es lo que sucedió, terminaron echándolo. Pero ¿por qué durante 15 años tuvo doble vida y nadie le dijo nada? Y bueno, porque era una diócesis inmensa y el obispo no podía andar controlando a cada sacerdote. Y además, este sacerdote se había guardado esa vida privada demasiado bien, ¿no? Por decirlo así, es como que durante mucho tiempo no mostró ni tampoco le importó mostrar su vida privada, simplemente era cura para el público, pero después cuando nadie lo veía, hacía lo que hacía. Este es un típico ejemplo de un hombre que no tiene fe, porque él mismo después cuando lo echaron dijo, bueno, que me echen, ahora tendré que conseguir un trabajo, bueno, pero más bien dicho, yo en lo que estaba haciendo hace mucho tiempo que dejé de creer, así que ¿para qué lo hago, no? Es que esas situaciones uno la ve mucho en sacerdotes modernistas. Es muy triste, pero es una consecuencia lógica del modernismo. Si yo justamente no creo que todas las religiones, más bien dicho, si yo creo que todas las religiones son iguales y creo que realmente me puedo salvar en cualquier parte, hasta en la religión de los aztecas, ¿no? O sea, soy azteca, me dedico a los sacrificios humanos, me dedico al canibalismo, con eso me puedo salvar. Es totalmente absurdo que la pase mal como sacerdote y que me prohíba de tener mujeres, o que me prohíba de tener Claro. dinero, o que me prohíba de tomar alcohol, etcétera, etcétera. Directamente, si soy cura, me doy la buena vida como sacerdote y punto final, ¿no? Ojo, estos problemas con los modernistas pasan más de lo que uno imagina, porque es la consecuencia lógica de, como decía el arzobispo Fulton Sheen, tener a Jesucristo sin la cruz. Eso es lo que hace el modernismo permanentemente. Predica un Cristo resucitado, pero no crucificado. Entonces la cruz de Cristo la van a obviar, o sea, todo lo que sea sacrificio, todo lo que sea cruz, todo lo que sea sufrimiento, lo van a quitar de sus vidas y van a simplemente tomar todo aquello que les dé placer. Entonces, el padre Castellani, que es un sacerdote argentino jesuita, y también esto lo decía otro sacerdote diocesano argentino, que es el padre Julio Membiel, ellos dos decían que los modernistas quieren los beneficios del sacerdocio, pero no el sacrificio. O sea, ellos se quedan con los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? El honor que te da la gente, el trabajo que te da la iglesia, todo aquello que realmente te dé
un beneficio o inclusive que te haga gozar de algún placer humano o mundano. Todo lo que te hace gozar de un placer humano y mundano, tú lo tomas y tú desechas todo aquello que sea la cruz, que sea la persecución, que sea sacrificio. Por ejemplo, los modernistas van a ser los primeros en que se van a convertir al Islam si los musulmanes invaden un país, porque ellos están en el sacerdocio y en la iglesia simplemente por el honor y por los beneficios que la iglesia les da. Pero si el día de mañana les da beneficios ser islámicos y les da beneficios cualquier otra religión, se van a convertir al islamismo, se van a hacer musulmanes, ¿no? Es decir, están en la iglesia por conveniencia, no realmente porque tienen vocación de sacerdotes y tienen vocación de obispos, no, simplemente porque la iglesia les presenta una estructura en la cual ellos pueden gozar de honor y beneficios. Esta es una de las mayores respuestas que no la doy yo, sino que la dan aquellos que han estudiado el modernismo y la dan aquellos también que han estudiado el progresismo y wokismo actual, ¿no? Que yo creo que es una respuesta magnífica. Ahora, no podemos decir, bueno, todo sacerdote modernista o todo sacerdote progresista es un perverso que tiene 3 mujeres o que tiene 3 familias. Yo también encuentro esta otra vertiente. Me ha tocado tratar con sacerdotes que tienen formación modernista, pero que sin embargo ellos son buenas personas, o sea, son humanamente buenos. Y ellos dicen, bueno, yo me hice cura, me hice sacerdote, porque tengo la posibilidad de ayudar a los pobres, tengo la posibilidad de ayudar gente, o sea, de donar mi vida para que la gente tenga una vida mejor y para que no haya tantos pobres en el mundo. Y uno ve que esos padres tienen fe en lo que hacen y mal que mal está bien. Dicen que todas las religiones son iguales, pero sin embargo ellos se dedican a ayudar a todo el mundo y se dedican a ayudar a los pobres y se dedican a visitar a los enfermos. Son gente súper caritativas. Con esos padres muchas veces cuando uno tiene la posibilidad de hablar con ellos, ¿no? Y decirles, mira, pero en realidad la iglesia toda la vida predicó esto y la iglesia dijo que fuera de la iglesia católica no hay salvación, que Cristo es el único salvador. Está muy bien lo que haces, al pobre lo tenemos que ayudar, pero ante todo te tienes que preocupar por la pobreza espiritual. Claro, porque al final terminaría siendo una ONG y ya. Exactamente, sí. El primer pobre es aquel que tiene que salvar su alma, o sea, justamente la salvación de las almas es lo más importante, que la gente vaya al cielo. Y muchos de estos padres, con el contacto con buenos sacerdotes y con sacerdotes que los puedan aconsejar bien, terminan enderezándose, ¿no? Entonces depende qué tipo de modernistas estamos hablando. Si son los modernistas convencidos del modernismo y que realmente aprovechan las estructuras de la iglesia para sus propios beneficios, o son padres que han sido formados en el modernismo. Los que han sido formados en el modernismo, muchos de ellos son buenos sacerdotes que tienen lagunas de formación y hay que ayudarlos en la medida de lo posible a superar esas lagunas y a tener al menos una pizca de luz de verdad, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que con otro grupo de padres que eran bastante buenos, hablábamos con 3 sacerdotes que al inicio, cuando estaban con nosotros, me acuerdo, ellos no usaban nunca el cuello, ni la sotana, ni nada, y directamente hablaban todo de los pobres, todo de paz, todo de amor. Pero en Argentina yo creo que hay como un grupo de sacerdotes así, ¿no? Sí, pero esto era en Roma. Estos padres eran de Latinoamérica, éramos todos sacerdotes estudiantes, ¿no? Y estos padres eran de Latinoamérica, pero sin embargo, sí, tenían formación progresista. Pero me acuerdo que después de estar, porque ellos, todos los almuerzos estaban con nosotros, ¿no? Y después de estar un año con nosotros, terminaron vistiéndose de sacerdotes, me acuerdo que volvieron a usar el clergy y el cuello también romano, o la sotana, lo que fuera. Y uno de ellos dijo, la verdad que aprendí más en un año con ustedes que en 7 años de seminario, porque ahora entiendo cuál es mi misión como sacerdote, que mi misión como sacerdote no es solamente los pobres también, pero por sobre todo la misión de un sacerdote es la gloria de Dios y la salvación de las almas, buscar que la gente se vaya al cielo.
como que este padre estaba agradecido porque le hizo bien el contacto con sacerdotes que tenían formación católica. Nosotros no éramos mejores que ellos, ojo, pero sin embargo, ellos que eran buenas personas habían recibido una formación modernista. Y bueno, uno vio que tenían buena voluntad para aprender y uno los evangelizó. Tuvimos que evangelizar sacerdotes en esa Ujú. situación, ¿no? Y ahora uno puede ver que son curas que mal que mal son católicos, que hemos logrado limpiar esa infección del modernismo que tenían en ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Así como yo digo, hay que distinguir entre los confundidos y los fariseos. Bueno, entre los modernistas hay que distinguir entre aquellos que son modernistas convencidos, que esos son los que le hacen daño a la iglesia, y aquellos que recibieron formación modernista, ¿no? Si la formación es modernista y hay buena pasta y hay voluntad de aprender, uno los puede ayudar a cambiar. Padre, y por ejemplo, quizás esa pregunta se la puede hacer muchas personas. Esos sacerdotes progresistas, modernistas, que pues, como dice usted, están por conveniencia de las estructuras de la iglesia, igual pues celebran misa, celebran sacramento, a pesar de que ellos no crean, Padre, Dios es tan misericordioso que pues al final obviamente pues son sacerdotes, son válidas sus consagraciones, sus sacramentos. Sí, sí, sí. Es decir, eso lo decía Santa Teresa de Jesús, que había un sacerdote en su época que era inmoral, o sea, era concubinario, tenía mujeres, ¿no? Sin Como embargo, era algunos muy, papas también, ¿no? claro, algunos papas también. Pero este sacerdote tenía, sí, el Papa Alejandro VI, lo llamaban el hombre con buen corazón, porque tenía corazón para toda mujer. Alejandro VI. Era muy buen teólogo, pero lamentablemente moralmente no tan bueno, ¿no? Sin embargo, este padre, con Santa Teresa, era un hombre concubinario, inmoral. Sin embargo, él era muy buen teólogo y muy, muy buen confesor. Y había otro padre que era un padre que, muy buena persona, muy santo, pero muy mal teólogo y muy mal confesor porque no tenía la ciencia para confesar. Entonces, Santa Teresa lo que dijo es, bueno, yo voy al sacerdote inmoral porque me da un buen consejo. O sea, los buenos consejos los tomo de aquel que me los dé y que yo vea que realmente me guían hacia Dios, ¿no? Si un sacerdote inmoral me puede confesar y me puede dar un buen consejo y ese consejo me ayuda a alcanzar el cielo, yo voy a él, porque el otro en realidad es muy bueno, es muy santo, pero no me está ayudando, no me sabe aconsejar, no Claro. tiene la ciencia para poder ayudarme a ir al cielo. Entonces, bueno, con este sacerdote inmoral, su vida privada y su vida inmoral la juzgará Dios. Yo aprovecho su ministerio. Eso es lo que decía Santa Teresa. Su ministerio siempre juega en favor mío. Que alguno podrá decir, bueno, ¿por qué no lo denunciaba el obispo? Y capaz que lo denunció, quién se sabe, ¿no? Capaz que lo denunció y el obispo dijo, bueno, no le voy a hacer nada, qué sé yo. Pero el punto de Santa Teresa me parece un buen punto. Yo cuando me voy a confesar, supongamos que el sacerdote sea súper modernista y que tenga 3 mujeres y que sea un corrupto total. Dios después lo va a juzgar. Si los sacerdotes nos vamos al infierno, nos vamos bien abajo porque tenemos más responsabilidad, ¿no? Ya Dios lo irá a juzgar ese padre. Pero a mí lo que me importa es arrepentirme de mis pecados y ese Padre puede absolver mis pecados en nombre de Cristo, porque cuando Él dice yo te absuelvo, Él no dice yo te absuelvo en el nombre del Padre Pancho, no, Él Claro. dice yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, es Cristo quien me absuelve a través de ese sacerdote. Ese es el gran misterio, ¿no? Que un gran pecador y un sacerdote que por ahí es súper corrupto puede actuar in persona Christi y Cristo me da la absolución a través de ese Padre. Lo mismo con la Santa Misa, ese sacerdote que está consagrando, que está diciendo, esto es mi cuerpo. Consagra, después, bueno, será juzgado por su vida moral, por su modernismo, por su progresismo, será juzgado por todos sus pecados y por ahí la condenación va a ser mucho más fuerte para él que para cualquier laico, porque él tenía la misión de iluminar el camino de las personas y terminó perdiendo
a mucha gente con su vida privada y con sus pecados, en fin. Digamos que los pecados de los sacerdotes no los minimizamos porque escandalizamos a mucha gente. Sin embargo, en el momento que yo me confieso con ese padre, yo recibo la absolución de parte de Jesucristo. Y en el momento que ese padre celebra la misa, Cristo baja a sus manos. Él consagra válidamente. Si está en pecado mortal, bueno, comete un sacrilegio cuando celebra la misa en pecado mortal, ¿no? Porque debería estar en gracia. Pero la misa al fiel le aprovecha. El sacerdote podrá cometer sacrilegio, podrá estar en pecado, podrá inclusive estar condenado en vida, podrá ser un fariseo, lo que fuere. La misa es misa y la misa a mí me aprovecha, no tanto por la dignidad de su ministro, sino porque es un sacramento que actúa ex opere operator. ¿Qué significa eso? Que es independiente de la dignidad de su ministro, sino que es por el sacramento en sí mismo, que el sacramento es válido para cada uno de nosotros y al mismo tiempo el sacramento tiene sus efectos de santificación, o sea, la misa, por ser el santo sacrificio de Cristo en la cruz, es un sacramento que santifica mi vida, santifica la vida de mi familia, nos santifica a todos, y en la misa estamos al pie de la cruz, estamos viendo cómo Cristo se entrega por nuestra salvación, ¿no? Lo mismo en la confesión, Cristo está lavando nuestros pecados en su sangre, está absolviéndonos a través de ese sacerdote. Entonces, cuando hablamos de la confesión, cuando hablamos de la misa, cuando hablamos de los sacramentos bendicen nuestra vida y nos conceden la gracia de Dios, independientemente de si el ministro que administra esos sacramentos sea digno o indigno. O sea, el sacerdote, el obispo que nos está administrando esos sacramentos pueden ser grandes pecadores y ellos pueden hasta condenarse por sus pecados. Pero sin embargo, a nosotros los sacramentos nos dan la gracia de Dios y nos santifican y nos ayudan a llegar al cielo. Porque bueno, los sacramentos actúan independientemente de la santidad de sus ministros, ¿no? Eso es así y es el gran misterio, ¿no? Menos mal que es así, porque si tuviésemos que esperar que los sacerdotes seamos claro. santos, estaríamos complicados todos, no podríamos recibir ningún sacramento, creería yo. Así es, Padre. Ya para finalizar, porque pues tristemente este tipo de confusión que generan personas mediáticas como pues el predicador, este señor que se fue para ya no darle más protagonismo, que empezó a decir que era católico pero no romano y pues comenzó a decir cosas ahí todas extrañas. Ya he leído como varios comentarios parecidos y yo creo que esa era la intención de él y pues tristemente pues oremos para que algún día lo corrija, ¿no? Que era llevarse gente y confundir gente. O sea, y por allí he leído personas que dicen, soy católico, mas no romano porque el Papa no me representa. Ahora, si no eres católico romano, pues no eres católico, porque pues al final, si estás hablando del rito, las 24 iglesias que tienen otros ritos están en comunión con Roma. O sea, que si tú no estás en comunión con Roma, ya dejas de ser católico. Entonces, padre, explique eso porque hay mucha gente confundida con eso que ahora soy católico, pero no romano. Bueno, la Iglesia Católica tiene 24 ritos. No, el rito romano es uno, pero hay 24 ritos. Está el rito copto, está el rito armenio, también está el rito bizantino, está el rito griego, el greco-bizantino, en fin, hay varios ritos, ¿no? Sin embargo, todos esos ritos están bajo la autoridad del romano pontífice. Claro. Por ejemplo, si yo soy greco-católico de la iglesia bizantina y digo ser católico, ahora tengo que estar bajo la autoridad del Papa. Si soy ortodoxo, ya es otra cosa. Claro. Nosotros creemos que los ortodoxos están equivocados, ¿no? Pero eso es otro tema, porque dijimos la Iglesia Católica es la única verdadera. Bueno, en fin. Pero si yo fui ortodoxo toda mi vida, bueno, es otro tema ese. Ahora, si yo soy católico, si me declaro católico
y, digamos, quiero permanecer católico, tengo que estar bajo la autoridad del romano pontífice, que es el Papa, independientemente del rito al cual yo pertenezca. A mí lo de Fernando, perdón, no lo quería mencionar, pero bueno, lo mencioné. A mí lo de este hombre y también lo de los sedevacantistas y lo de los benevacantistas y lo de todo ese tipo de gente, ¿sabes a lo que me hace pensar? Al niño caprichoso que no soporta que su papá sea un borracho y que golpea a su mamá. No estoy diciendo que el papa sea un mal papa, no me tomen mal, ¿no? Pero vamos a suponer que el papa no es Francisco, sino que el papa es, no sé, Alejandro VI, el que tenía varias concubinas. O que el papa es peor todavía, Benedicto IX, que era homosexual y pedófilo, ¿no? Supongamos que era ese el papa. Mi padre podrá ser un borracho, mi padre podrá ser un mal padre, mi padre le podrá pegar a mi mamá, pero no puedo negar que es mi padre, no puedo negar que es el padre mío, de mis hermanos, o sea, si él me engendró, es mi padre, Claro. ¿no? Me parece a mí que la actitud benevacantista, sedevacantista, aquellos que niegan que el Papa es el Papa, yo la veo, o sea, ellos, ¿cuál es la mentalidad que ellos tienen? Un papa no puede ser malo o un papa no puede ser hereje. Bueno, dos cosas. El papa nunca sacó una herejía formal, ya lo dijimos. Vean el resto del video si quieren entender lo que es la herejía formal, pero el papa nunca sacó una herejía ex cátedra. Que hubo papas que han dicho herejías durante la historia de la iglesia, los hubo. El papa Honorio, como dijimos, ¿no? Hubo papas que han dicho herejías que no han sido ex cátedra. Y nunca, o sea, cuando Cristo le dio el poder a Pedro de infalibilidad, en Mateo 16, 18, nunca dijo que el Papa iba a ser impecable. Eso nunca lo dijo Cristo. El Papa no es impecable. El Papa es un pecador como Miguel y como yo. El Papa, digamos, puede condenarse, no está confirmado en gracia. El Papa simplemente tiene ese don de infalibilidad que es solamente cuando define un dogma, solamente cuando habla según el magisterio ordinario definitivo. Entonces, estamos olvidándonos del Evangelio. Ese es el punto. No nos estamos enterando que el mismo Cristo lo corrigió a Pedro cuando habló según la carne y la sangre. Y no nos estamos enterando que el mismo Pablo lo corrigió a Pedro cuando Pedro se alejaba de los paganos y se sentaba solamente con los judíos. Pablo lo reprendió, le dijo, si tú que eres judío actúas como un pagano, ¿cómo le exiges a los paganos ser como los judíos? O sea, Pablo le dijo, ¿cómo es posible que ahora que están los partidarios de la circuncisión tú te alejas de los paganos? ¿Cómo es eso? No está bien lo que estás haciendo. O sea, con todo esto lo que quiero decir es, el Papa, pese a tener el don de la infalibilidad, lo tiene solamente en determinadas circunstancias y después puede cometer errores, puede ser un gran pecador, puede inclusive ser un papa inmoral como Benedicto IX, como Alejandro VI. No estamos diciendo que Francisco sea inmoral ni nada de eso, estoy refiriéndome a otros papas, ¿no? Que no se malinterprete. Dicho todo esto, a mí me parece que la actitud de los benevacantistas, de los sedevacantistas y la actitud de aquellos que dejan la Iglesia Católica porque supuestamente el Papa es un mal Papa, es como la actitud del niño caprichoso que no acepta que su papá es un borracho, es un drogadicto y que le pega a su mamá, ¿no? En definitiva, es la actitud de los caprichosos, de los nenes caprichosos que quieren que las cosas, quieren que la realidad sea como ellos la tienen en su cabeza y no quieren adaptarse ellos a la realidad, ¿no? Y eso no es posible. Lo que hay que decirle a esta gente en concreto es que Fernando Casanova tampoco es infalible. O sea, él dejó la iglesia, él tomó esa decisión, pero ya hay varios apologetas que hemos saltado con este tema y lo hemos refutado. Yo al menos saqué un video refutándolo y también Leonardo Abdala sacó un video refutándolo. Lo de Fernando Casanova ya está refutado por varios apologetas. Él no tiene razón, ¿no? Y seguir su ejemplo no sería seguir el ejemplo del Espíritu Santo. Seguir su ejemplo sería seguirlo a Satanás.
Yo lo que me acuerdo, y creo que lo dije en otra ocasión, ¿no? Me acuerdo perfectamente, que él en uno de sus videos dijo, el Espíritu Santo me trajo a la Iglesia Católica y solamente un espíritu maligno me podría sacar de ella. Yo creo que Fernando debería escuchar los videos que él grabó anteriormente y debería escucharse a sí mismo, porque ahí estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, a toda esa gente que realmente lo sigue a Fernando Casanovas y sigue su error, yo lo que les digo es, están actuando como actuaban los herejes del tiempo de San Pablo, que San Pablo los llamaba los superapóstoles o aquellos que eran partidarios de la circuncisión. ¿Qué hacían esas personas? Saltaba uno diciendo, bueno, no, hay que circuncidar a los gentiles, y en vez de escuchar a los apóstoles, ¿a quién escuchaban? Escuchaban a ese hereje. O lo mismo saltaba otro hereje diciendo, no, bueno, en realidad Cristo no es Dios, Cristo es verdadero hombre y es un hombre muy santo, pero no es Dios. Lo seguían a ese hereje y no seguían la doctrina de los apóstoles. O saltaba un ebionita que decía cualquier barbaridad acerca de la concepción de Jesucristo, o saltaba un valentiniano, o saltaba un gnóstico, que este gnóstico decía que la salvación era solamente para 5 personas y todo el resto se condenaba. ¿Y qué hacían las personas? Iban detrás de ese gnóstico, detrás de ese hereje, y se olvidaban la doctrina de los apóstoles. Amigos, en realidad el poder de atar y desatar lo tiene la Iglesia, lo tiene el Papa, lo tienen los obispos unidos en comunión con el Papa, pero no lo tiene Fernando Casanovas, ¿no? O sea, en Mateo 16, 18, a Pedro, el primer Papa, podemos decir que Cristo a él le dio ese poder de atar y desatar. No le dijo, Pedro, vas a ser impecable, no vas a pecar, vas a ser santo, vas a ser un ángel. No, Pedro va a seguir siendo un pecador, va a seguir teniendo sus debilidades, pero le dio ese poder de atar y desatar. Ese es el punto. El Papa es infalible en determinadas circunstancias. Ese poder no le fue dado a nadie más, no le fue dado ni a Fernando Casanovas, ni a Miguel, ni a mí, ni a ningún otro apologeta. Entonces, las personas que siguen a Fernando y caen en el error de Fernando son como aquellos que seguían a los herejes, que seguían a los gnósticos, que seguían a los valentinianos y no seguían la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, los herejes son ciegos que guían a otros ciegos y ambos dos van a caer en un pozo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces yo con todo cariño a esas personas lo que les digo es, no le crean a Fernando Casanovas, infórmense, lean los padres apostólicos, lean a los doctores de la iglesia, escuchen a los apologetas tipo Leonardo Abdala, que él les recomienda buenos libros de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia, ¿no? Es decir, fórmense con la fe que hemos recibido de nuestros abuelos, porque en realidad Lutero, que es a quien sigue ahora Fernando Casanova, era un sacerdote católico que se separó después de 1500 años que la iglesia predicaba la verdad, y se separó por motivos que él estaba prácticamente, no digo loco, no digo que estaba neurótico, no digo que estaba con los, digamos, con los patitos en otra parte, ¿no? Pero efectivamente Lutero terminó matando 150.000 campesinos. Entonces, si terminó matando tanta gente, estaba equivocado y estaba neurótico, de alguna manera, o estaba obsesionado o inclusive hasta influenciado por el demonio. Para hacer la corte y para no alargarme mucho más, ¿no? Fernando lo sigue a Lutero, y Lutero se separó después de 1500 años que la iglesia hizo tanto bien, y Lutero se equivocó justamente por haber matado a los campesinos que mató, por haber violado a las monjas que mandó violar, por haber quemado las iglesias que mandó quemar, y también por haber quitado libros de la Biblia, porque quitó como 7, 8 libros de la Biblia. Lutero se equivocó en todo sentido, ¿no? ¿Queremos seguirlo a Lutero, que fundó la iglesia luterana y que fundó después a través de esas iglesias las 10.000 sectas que hay ahora? ¿O queremos seguir
a Jesucristo, quien fue que fundó la Iglesia Católica y que fue realmente el único que le dijo a Pedro, el primer papa: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, dicho esto, yo prefiero seguirlo a Jesucristo, que fundó la iglesia sobre Pedro, sobre el papa. No quiero seguirlo a Lutero, que es a quien está siguiendo Fernando. Entonces, por lo tanto, si ustedes quieren seguir a Lutero, que es un monje hereje, síganlo, pero nosotros vamos a seguirlo a Jesucristo, que fundó la Iglesia Católica a través, más bien dicho, poniendo su roca sobre Pedro, que es el primer papa, y hoy en día es el Papa Francisco. Padre, ya para finalizar, una persona, agradezco que hizo una donación y dejó una pregunta. Arte Otomi, Dios te bendiga y te multiplique. Dice: Padre, veo a muchos católicos odiando a los católicos sedevacantes. Pues decir católicos y sedevacantes, pues es un poquito como incoherente, ¿no? Pero pues la persona dice: ¿no le parece que le demostramos más amor a los musulmanes? Un abrazo, gracias por su enseñanza. Dios lo bendiga. Está diciendo que pues sí, que muchas personas como que, como que no tienen tolerancia con los sedevacantistas, pero más con los de otras religiones. O sea, se puede ser católico y se puede ser sedevacantista. Bueno, lo de los sedevacantistas en realidad son cismáticos los sedevacantistas. O sea, ellos prácticamente se separaron con un obispo asiático, que ya se me fue el nombre, antes lo sabía de memoria este obispo asiático, pero ellos se separaron del obispo, no del obispo, sino con el obispo asiático, y lo que ellos dicen, ellos aceptan todos los dogmas católicos y aceptan también el papado. Ellos dicen que el papado, sí, que el papado es lo que ellos creen, tiene que haber un papa, según ellos, pero ellos no creen que el papa actual sea el verdadero papa. Ellos lo que dicen es, Pío XII fue el último papa, después Juan XXIII cayó en herejía, según ellos, y como cayó en herejía ya no es más el papa. Y todos los papas elegidos después de Juan XXIII no son el papa. Esto es un poco lo que dicen los sedevacantistas, ¿no? La pregunta de ella es: ¿se tiene más tolerancia con los musulmanes que con los sedevacantistas? En algo tengo que coincidir con Arti, ¿no? En el sentido, tengo que darle la razón en parte. Es decir, los modernistas, y esto es verdad, los modernistas odian a los sedevacantistas, los odian, pero ¿por qué los odian? Porque ellos muchas veces sostienen todos los dogmas católicos, salvo el papado, ¿no? Pero sostienen todos los dogmas católicos y sostienen que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, eso lo afirman a uñas y dientes. Es por eso que los modernistas los odian. En cambio, los modernistas dialogan con los musulmanes, que para contradicción de ellos, los musulmanes también dicen que su religión es la verdadera y que nosotros somos herejes y que nosotros deberíamos ser decapitados por nuestra herejía, Sí. ¿no? Así que lo voy a responder de esta manera. Yo creo que tendría que dialogarse tanto con los musulmanes y con los sedevacantistas, pero explicando lo que habíamos explicado del ecumenismo. O sea, los sedevacantistas entrarían en el diálogo ecuménico y los musulmanes en el diálogo interreligioso. Ambos dos están equivocados, vamos a decirlo así, ¿no? Ambos dos. Unos están equivocados porque son una religión totalmente falsa. O sea, los musulmanes son una religión falsa y una religión que no podemos aceptar. Podemos aceptarles algunos puntos, como que hay un único Dios, pero no podemos aceptarles que no podemos aceptarles que su revelación sea verdadera. ¿Por qué razón? Porque el Corán es bien claro que hay textos del Antiguo Testamento, textos del Nuevo Testamento, hay textos del siglo III, textos del siglo VI, textos del siglo IX, textos de los apócrifos. Dicen que los estudiantes más serios del Corán dicen que fue escrito por un sacerdote nestoriano, hereje, ¿no?
que los nestorianos afirmaban que Cristo había dos personas, persona divina y persona humana, cuando sabemos que Cristo es persona solamente divina, en fin. Pero definen al Islam como una herejía judeo-cristiana, ¿no? Que tiene parte del cristianismo nestoriano, judaísmo y después parte de la ideología de Mahoma. Pero sin embargo, si uno le hace un análisis hermenéutico al Corán, si uno empieza, por ejemplo, a ver cada uno de los textos, uno se encuentra con que hay tantas contradicciones. Por ejemplo, hay textos de distintos siglos, de mezclados Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Es como que es todo un menjunje y una ensalada. Y claro, al ver ese menjunje y esa ensalada, uno dice, bueno, no hay seriedad histórica, acá no sabemos realmente de qué siglo es esta página, de qué siglo es esta, otra página, si esto fue escrito realmente por Mahoma o si esto fue escrito realmente por alguno de los herejes gnósticos. Es como que es tan desordenado el Corán, por decirlo así, que es evidente que no es un libro inspirado y es evidente, por otra parte, que es una herejía absoluta, es una herejía judeo-cristiana. Entonces, el Corán y los musulmanes es obvio que podemos catalogarlos entre las religiones falsas. Y en cuanto a los sedevacantistas, ellos se declaran católicos, ellos se declaran pertenecer a la iglesia verdadera. Sin embargo, el hecho de que nieguen al Papa Francisco, los coloca afuera, porque lo que ellos dicen de que el Papa cayó en herejía no es cierto. Ningún Papa cayó en herejía formal. Para que un Papa caiga en herejía formal, debería sacar un contradogma. El Papa debería decir, bueno, yo declaro con el poder de Pedro, en unión con todos los obispos, que María no es virgen. Eso no ha ocurrido en ningún momento de la historia, en 2000 años eso no ocurrió, y no ocurrió tampoco ni con Juan XXIII ni con Pablo VI. Ningún papa sacó un dogma herético. Por lo tanto, lo que hay que decir es que los sedevacantistas están equivocados y ellos, al negar que el Papa Francisco sea el Papa, ellos se colocan fuera de la iglesia con eso. Es decir, serán bautizados, serán cristianos. Podemos inclusive ponerlos al mismo nivel que los ortodoxos. Yo los pondría inclusive al mismo nivel que los ortodoxos. Son lo más parecido a la Iglesia Católica. Pero si no estás en unión con el romano pontífice, no eres católico. Así de simple. Y por lo tanto, con los musulmanes, la única que queda, con los sedevacantistas, la única que queda es hacer ecumenismo, el verdadero ecumenismo, pero colocándolos fuera de la Iglesia Católica. O sea, el ecumenismo que hacemos con ellos y el diálogo que tenemos con ellos es decirles, muchachos, todo bien, pero ustedes están fuera de la Iglesia Católica porque al negar que el Papa Francisco sea el legítimo sucesor de Pedro, ustedes no son católicos. Dialoguemos todo lo que quieran, pero sin embargo vamos a dialogar con la verdad, ¿no? Yo que soy católico y ustedes que no lo son. Así empezamos el diálogo y a partir de ahí, bueno, tratamos de ser cordiales, tratamos de ser amigos, tratamos de no faltarnos el respeto, pero son ellos los que se tienen que acercar a la unidad católica y reconocer al Papa Francisco como el verdadero sucesor de Pedro. No somos nosotros aquellos que tenemos que realmente aceptarles a ellos que el Papa no es el Papa, porque en eso están totalmente equivocados, ¿no? Entonces me parece que esta sería la respuesta. ¿Qué decía Arte? Muchísimas Ahí gracias. no llegué a leer ahí, ¿no? Ahí decía que le daba como las gracias por explicar la definición de sedevacantista, porque pues hay veces que se utiliza como mal y llaman a los lefebristas sedevacantistas pues cuando pues no lo son. No, los lefebristas son católicos. Sí. El caso de ellos son católicos que tienen problemas disciplinares. O sea, ellos aceptan al Papa, pero directamente es como que no aceptan el Concilio Vaticano II, ¿no? Y bueno, no aceptan, sobre todo cuando el concilio habla del ecumenismo, cuando el concilio habla del diálogo interreligioso, no aceptan tampoco algunos otros puntos como la misa actual, la misa de Pablo VI. Ellos
dicen que la única misa que se tiene que celebrar es la misa tridentina. En fin, es como que podemos decir que ellos también están equivocados en muchos puntos, pero con los lefebristas ya estamos hablando de católicos, o sea, estamos hablando de católicos con problemas disciplinares, no de gente que esté fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Es distinto el tema de ellos. Así es, padre, de verdad que súper agradecido por esta noche, por esta en vivo y por cada una de sus enseñanzas. Gracias a todas las personas que se conectaron, a los que luego van a ver esto en diferido. No se olviden de poner siempre en oración al padre Tomás Agustín Veroch, también a mi matrimonio, a todos los sacerdotes, a todos los matrimonios. Oremos muchísimo por el Santo Padre, por el obispo, por la unidad de la iglesia. Y padre, las personas que lo quieren buscar, el padre es muy activo, por cierto, y muy bueno en su cuenta de X en Twitter, antiguo Twitter. ¿Cómo las personas lo pueden buscar, padre? Bueno, tengo sobre todo 3 cuentas. Una es la de X, que ahí buscan Padre Tomás Agustín Veroch, y es la cuenta verificada, tiene la viñetita azul. Después tengo una cuenta de YouTube que es FR de Father, pero las iniciales FR Tomás Veroch. Y tengo una casulla roja, estoy celebrando la misa con casulla roja. Y después tengo otra cuenta que es la de Facebook. La cuenta de Facebook es una página, es Father Tomás Agustín Veroch. No padre, sino Father Tomás Agustín Veroch. Y es una página y ahí, digamos, porque hay otras 2 cuentas más. Están una P Tomás Agustín Veroch y FR Tomás Veroch. Bueno, esas son cuentas que en realidad no las uso nunca, lo que uso es la página. Entonces tienen que buscar Father Tomás Agustín Veroch en Facebook y ahí pueden darle seguir a esa página y ahí pueden leer mis publicaciones. Sin embargo, para que sepan todos, donde en Facebook estoy publicando, pero sin embargo hay mucha censura en Facebook. Ya me han censurado varias veces. Entonces publico las cosas que Facebook me permite publicar. Donde publico con más libertad es en X. Pero sin embargo estoy publicando en ambas y obviamente los lunes y los viernes hago mis videos de YouTube, ¿no? Ahí en mi canal de YouTube. Excelente, excelente, padre. De verdad que muchísimas gracias. Que aproveche pues estas semanas que va a estar también estudiando y pues también eso sirva para seguir enseñando y seguir informándonos a todos nosotros y estemos siempre en la plenitud de la iglesia, en la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica. Queridos hermanos, los quiero mucho. Que tengan santa noche. Chao, chao. Bendiciones. Gracias.